Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast, un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que en algún momento dijeron, estoy hasta la riata de esto. Como ven, pues es un formato distinto, se ve distinto aquí en la pantalla porque pues es la primera ocasión de que alguien nos contacta a través de nuestras redes, nos mandó un mensaje directo ahí a nuestros número de WhatsApp, el cual el link está aquí abajo. Y pues personas que dicen, híjole, yo no quiero aparecer en pantalla o en este caso, pues que estoy lejos de Guadalajara y pues, pero quiero contar mi historia. Así que pues bueno, esperemos que les guste, a ver si no tenemos también nosotros muchos errores aquí con la edición. Pues bueno, ya va a ser chamba mía. Ya saben, yo soy Eric, el greñudo prendido. Hola, hola, yo soy Luz Valdivia, bienvenidos a otro episodio y pues sí, efectivamente, estrenando este nuevo formato, a ver cómo nos va, pero muy contentos porque pues recibimos este llamado de esta amiga y pues nos contó una historia, pues nos mandó por ahí un resumen en el cual pues no, más o menos nos explicaba la situación y pues estamos muy emocionados y esperando pronto, esperando ya que nos cuente pronto todo, desde el inicio hasta el fin. Digo, tampoco no es una historia muy chida, pero pues esperemos que ya se encuentre mejor hasta estos días. Y Bere, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, ahorita ya estoy bien, en la mañana me caí. Pero azoté como res así, tras. Y luego, No metí ni las manos. No, sí metí la mano porque me duele mi mano. pues qué bueno que la metiste. Imagínate, te hubiera sido de pura cara. Sí. Ay, no. No, me tapó el gorro porque se me vino para abajo. Pero ya La estoy cara de bien, vergüenza. Me tomé unas pastillas. Eso. Sí, Y no, ya. no se te van a cruzar con la No, fue chela. desde la mañana. Eso fue a las 7:30 de la mañana. No mames. Con razón te caíste. Sí, así empecé el día. Era para que te despertaras. Lo todavía peor de todo, qué vergüenza, un muchacho que lleva como cruzando a la 3 calle, cuadras. corrió a recoger. Sí. Pero gracias, amigo, por Señora. haberme ayudado. Señora, se partió su madre, señora. Todavía me levanto y se encuentra bien, me dice. ¿Cómo me voy a encontrar Y yo bien? toda enterregada, sí, no me pasó nada. Y el otro güey, yo lo sacudo, señora. No. Ay, bueno, al menos no había multitud así Ajá. de que... No, Hubieras pasado más estaba vergüenza. temprano y no había mucha gente, nada más se dio cuenta prácticamente el señor y los carros que iban pasando. ¿Sí viste el putazo que se dio, cabrón? Ay, Ni y luego modo. no quieres que uno se ría. Pero tú te ríes muy mal. Muy no, mal. me río tal cual debe ser, de Ah, no. burla. Pues, ¿qué más quieres que haga? Me pregunto, ¿y por qué te caíste, pendeja? Ah, pues como si yo me hubiera levantado en la mañana. Hoy me voy a caer. Bueno, es Ay. que no te persinaste en la mañana. Yo creo. Te levantaste con el pie izquierdo Sí, y todo lo demás. pero ya Pues, estoy bien. Qué bueno. Qué bueno. Y ya estamos entonces aquí. Y pues bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga que nos pidió que fuera anónimo. Y pues no es para menos, hay cosillas delicadas. Y pues bueno, ¿quién mejor que ella para contarnos? Amiga, por favor, preséntate y salúdanos a todos aquí en Hasta la Riata y dinos de qué nos vas a platicar. Hola a todos. Pues soy Pip. Este, soy de ahí de Jalisco también. Eh, Actualmente resido en los Estados Unidos y les voy a contar básicamente mi desastre familiar y pues para ver qué podemos aprender de las cosas que me pasaron, tanto como papás o como hijos. Pues, sí, básicamente eso. Ya, ¿qué quieres? ¿Que nos vayamos cronológicamente? ¿Nos vamos desde muy atrás? ¿Cómo ves? Sí. A ver, cuéntanos Sí. desde dónde sientes que necesitas contarnos. Bueno, pues voy a contar básicamente el contexto de mi relación con mi círculo familiar. Este, tengo dos hermanos, yo soy la del medio, soy la única mujer. Em, Mis papás son de un pueblo súper chiquito, de cabeza cerradita, muy machistas. A mi mamá la enseñaron a ser súper sumisa, pase lo que pase.
Eh, Mi papá tiene un carácter muy fuerte, es una persona que explota muy rápido. Yo creo que más bien es como Hulk, que siempre está enojado. Es muy, muy agresivo. Mi hermano mayor también es muy agresivo. Nos llevamos solo por un año. Con mi hermano menor nos llevamos, creo que 11 años o algo así. Con él sí tengo una relación muy buena. Pues sí, mi hermano mayor y yo toda la vida nos la llevamos horrible. Siempre fue muy agresivo conmigo, me golpeaba de la nada, que porque estaba masticando unas papitas y hacía ruido, que porque cualquier cosa, o sea, no, a veces por nada, simplemente me golpeaba. Me acuerdo que cuando estaba pequeña me encerraba en el baño de mi casa y porque en ese tiempo mis papás tenían como un negocio de comida en la noche y se iban a trabajar y yo me encerraba en el baño para poder dormir en lo que ellos estaban allá porque yo sabía que me iba a agarrar a golpes, ¿no? Y pues yo no sé si él sabía dónde golpearme o qué, ni siquiera me acuerdo bien, pero mis papás nunca se enteraron y yo tampoco nunca les dije porque siempre me decía que si les decía, pues me iba a terminar pues golpeando más y Te así. iba a ir peor. Oye, entonces no era Sí. como los golpes de juego, así como jugando de hermanos y luego al rato que se pone Ah, un no, poquito no. más agresivo. O sea, eran con toda la intención de hacerte daño. Sí, sí, siempre fue así. O sea, nunca jugamos a los golpes. O sea, él siempre quería golpearme de verdad. O sea, de O la nada, sea, si tus papás no estaban, hoy se me ocurrió golpearte y voy y te pego. Así. sí, así era. Ay, muy Era muy agresivo. agresivo. Y también mis papás eran muy agresivos con él. O sea, Mm. no lo justifico, pero sí lo entiendo. Pues. También debe tener su Este, historia, ¿verdad? sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo que hasta mayor, no sé, hasta la secundaria, o a lo mejor un poco antes, todavía se hacía pipí en la cama. O sea, ya estaba muy grande y se hacía pipí en la cama y mi papá lo despertaba, o Ay. sea, como a las 3 de la mañana lo metía a la regadera y mojado lo pajeaba. O sea, era así como eran muy malos. Y a mí, pues nunca fui como muy problemática con ellos, o sea, como que fui muy así, como que hace esto y lo hacía y así, entonces, pues no tenía como que muy mala relación con mi papá. Con mi mamá nunca tuve buena relación cuando entré como a la adolescencia porque, pues no sé qué le enseñaron a ella o no sé, pero ella era muy, como que de repente mi mamá me veía como un pedazo de carne que cualquier persona en la calle me iba a hacer algo. O sea, entonces yo no podía usar, o sea, yo todavía a los 12 13 años me subía al brincolín y era feliz. Y de que ves una niña en el brincolín y se le sube el vestido y se le ven los calzones y a nadie le da morbo, pues es una niña, ¿no? Es como normal. Pues mi mamá como que me empezó a como a tapar y que ya no te pongas cierta ropa, ya no te pongas ciertas cosas. Me acuerdo que en ese tiempo se empezaron a usar los pantalones entubados en el momento en el que ya no encontrabas de otros, o sea, solamente vendían de esos. Ujú. Y era súper complicado porque mi mamá me regañaba, o sea, me decía que pues me veía como una cualquiera, que para qué me ponía eso, que si era para que los demás me vieran y así. Y mi hermano mayor también le metía esas ideas a mi mamá y le decía de que como nos llevamos por un año, él decía de que sí, es que los niños de mi edad pues siempre estamos viendo a las niñas que traen la falda corta, que traen el pantalón así, que traen el pantalón así, y pues no la pongas ahí porque así como nosotros hablamos de otras, pues vamos a hablar de ella y así. Guau. Eran así muy, sí, eran muy malos los dos. El Es, clásico Hombre macho, machista. jalisquillo, o sea, cerrado, rancho. Ahora sí que pero no. ahí lo curioso, mi papá no era así. O sea, mi papá no tenía problema con que me pusiera shorts, O sea, tu faldas, o papá sea, no, para no él, veía ese morbo que tu mamá y y tu hermano te exacto. veían o hacían entre ellos. Ajá. Sí, él nunca tuvo problema, incluso ya de mayor. Me acuerdo que una ocasión mi mamá me dijo, ¿cómo te vas a ir así? Una hermana de ella me regaló un vestido y estaba como un poco más arriba de la rodilla y mi mamá me dijo que ¿cómo te vas a ir así? Mi papá le escuchó y le dijo, pues déjala, ella si se lo quiere poner, ¿qué tiene? O sea, ¿Qué la edad, que le va a dar frío es a ella, qué ¿no? edad O sea, tenías como que, ahí? pues yo creo que ahí yo tenía ya como unos 18 Ah, cabrón. 17 O sea, años, sí, yo ya. estaba pues más grande. Ajá. Sí, eran así como mi mamá sobre todo, y siempre esas eran nuestras discusiones de todos los días.
Y supongo que también era alimentado por los comentarios que le llegaba a decir mi hermano y a lo mejor y ella por miedo, yo no sé, este, pues pasó eso. Este, y también a mí me criaron al mismo tiempo como en una burbuja en la que, no sé, yo súper grande, o sea, no sé, a los 18 años supe que eran mecos, supe que o sea, muchas cosas. Yo nunca, o sea, como que yo viví en una burbuja que no sabía nada, pues. O sea, O sea, ni me en la acuerdo de que mis escuela. amigas, pues sí, mis amigas contaban cosas, pero tampoco es que me Les interesara mucho. Era como preguntara, que, oye, ¿qué es No eso? eres muy maleada pues de ajá, o andar sea, viendo, investigando lo que te decía, nomás escuchabas y ya. ajá, Así era era. como que típico que se empiezan a contar que su primer faja y que todo eso, ¿no? Y así. Y eso era como lo máximo que llegaba a escuchar, pero era como muy, pues no sé, como que mis papás me decían, no, es que no escuches eso, es que, y aunque ellos no estuvieran presentes, como que yo trataba de hacer eso que ellos querían. Oye, y tus, bueno, ya a los 18 años no había galancillos que te rondaran, que también tú que te Que te diera, gustara. que te gustaran, que ya estuvieras viendo a los chavos, o no, o Pues, tampoco tenías esa malicia todavía. pues es que yo tuve un novio en secundaria y estuve con él toda la secundaria hasta la prepa, pero nunca tuvimos relaciones ni faje, nada. O ¿En sea, fuimos serio? novios 4 años ¿Ni y beso? nunca tuvimos nada. Pues no, besos sí, obviamente. Besitos. Sí. Ah, bueno, es que Ay, Luz, no estaban manches. niños a lo mejor y pues nomás era toda como la una compañía, digo, pues toda la yo quiero pensar. secundaria hasta la prepa no Y la estaban tan prepa, niños. pues no, y bueno, luego bueno. uno como Como hombre un año de la prepa o algo se así. te salen las palabras solas ahí. Bueno, no, pero a lo mejor el muchachito también era igual que ella, Respetuoso. Sí, o sea, eso yo me refería que a lo mejor ajá. eran novios, pero era más ¿Quién una sabe? compañía, pues a eso me... Y él nunca intentó, te virreina, fíjate que Un fajecillo. o algo así. Todo. No, él no, él nunca intentó eso. Hasta ya después otros novios que tuve, pues sí, obviamente, pero hasta ese novio que duramos muchos años, no. Y yo me acuerdo que me insinuaban mis amigas así como de que a poco no pasó, no sé qué. Y yo no les entendía porque de verdad estaba bien pendeja, yo no sé qué, no sé. O sea, porque es estar pendeja, porque pues tampoco es que viviera, no sé. O sea, era como que obvio, ¿no? Y yo les decía, no, pues es que no pasaba nada y tampoco nunca intentó nada. Pues no sé si porque él veía que no iba a pasar o porque, pues está raro que nunca haya tenido ganas, la verdad no sé. Pues sí, o sea, digo, un beso, pues un beso fuerte, de repente empieza como las manos se mueven solas. O sea, ya iban buscando otras cosas. Órale, pues bueno, o sea, dijiste secundaria y prepa con él. O sea, que Un más o año menos. de prepa. No, como un año de prepa. Ah, No, ok, nunca toda la ya, prepa. ok, ya, Oye, que a lo mejor. y tu mamá sabía, tu hermano sabían, todos sabían que era tu novio. Ah, no. Ok. No, Fue secreto. mi mamá se enteró hasta que teníamos 3 años, hasta que entré a la prepa. ¿Y cómo te fue ahí? Ella ya, o sea, ella sí me regañaba porque sí le decía a mi hermano que ella tiene novio y así, porque pues era un chico de la secundaria y pues mi hermano estaba en la misma secundaria. Entonces decía, ay, me dijeron que anda con un novio, no sé qué. Mi mamá, pues sí, me acuerdo que me cacheteaba y así, ¿En pero yo serio? no le hacía caso, pues yo Por seguía un- sí, Por el novio. ¿Por, pues por es que cachetearte también, por novio? fuerte. Oye, Sí. a lo mejor el que era tu novio no intentaba nada porque sabía quién era tu hermano y si también era bien agresivo, no me va a golpear. Oye, o sí es algo cierto, por así. ejemplo, tu hermano tú veías, bueno, obviamente te tocaba recibir toda su violencia. ¿Él era violento también en la escuela? O sea, también ser violento con que se peleara cada rato o algo así. ¿Tú supiste? Sí, era muy problemático, pero como de que era contestón o que se salía de las clases o quebraba vidrios en la escuela con el balón o así. Pero agresivo, era como que en la casa siempre llegaba y todavía hasta la fecha llega presumiendo que se peleó con no sé cuántos y que él ganó y que así, pura Ahorita, charlatanería. todavía. Ahorita todavía. Y yo recuerdo que una ocasión, cuando yo ya le iba a decir a mi mamá, este chico que era mi novio habló con él. Y este chico jugaba básquet y era mucho más alto que él. Y me acuerdo que ese día yo llegué primero a la casa y él llega después de mí y llegó llorando y me dijo que mi novio que lo había amenazado y que le había hecho no sé qué cosas y así. Y a mí se me hizo raro porque pues, yo nunca lo vi como con esas actitudes a él, ¿no?
Y yo como que dije, ay, pues quién sabe, ¿verdad? Ya, total, hablé con mi mamá me dejó, después le pregunté al chavo y me dijo, no, ni siquiera él me dijo nada, o sea, no nos amenazamos ni él a mí, ni yo a él, ni fue una conversación natural, pero él después le dijo a mi mamá, o sea, ese día que yo lo vi llorando, que le dijo a mi mamá que él lo había golpeado y que él me había No defendido, manches. y que así, o sea, En dramas. horrible, horrible. Y también eso también me lo hizo después, más adelante, pero... Bueno, voy a empezar con la historia de mis papás y ya ahorita Venga. Sí, conectamos porque eso te iba a la decir, ya historia justo a los 18 fue cuando empezó todo, ¿verdad? Lo que cuando empezó comentaste. todo. Sí, cuando salí de la prepa, mi papá ya no fue, por ejemplo, a mi acto académico, ya no fue a lo de que, no sé, el último día que te llevan globos, cosas, ya no fue. Y pues para mí fue como normal. Mi papá para esto trabajaba en un pueblo que estaba como a 40 minutos de mi ciudad. Y y entonces mi papá trabajaba en ese pueblo de lunes a viernes y como mis abuelos son de ese pueblo, nosotros íbamos los fines de semana. Entonces, pues nosotros íbamos, lo visitábamos y todo. Y pues para mí no era raro que no fuera a eventos porque pues él estaba trabajando. Pero por ejemplo, el de mi hermano mayor sí fue y casi siempre como que trataba de estar en fechas especiales, pero nos empezó como a descuidar. En una ocasión, mi mamá me dice que había encontrado, mis papás tienen un rancho como con frutas y como una tipo casita de campo. Entonces, mi mamá me dijo que encontró unas copas, dos copas de vino en el lugar, en el rancho. Ese rancho es de mi abuelo paterno, o sea, no nomás vamos nosotros, sino que van también mis tíos y sus familias y eso. Entonces, me dijo mi mamá, encontré dos copas de vino ahí, entonces yo creo que tu papá está saliendo con alguien y la llevó a ese lugar. Y yo me acuerdo que yo pues la juzgué loca y le dije que cómo se atrevía pues a decir eso de mi papá y que él no era así, que él nos quería mucho, que era una tóxica y así. Entonces mi mamá como que se quedó ahí, y como que ya, como que ella siguió observando cosas, pero ya no nos decía. Hasta que de repente los hermanos de mi mamá, les digo que viven en este lugar, Sí. empezaron a ver a mi papá en lugares públicos, de que en el Oxxo, que en la farmacia Guadalajara, que no sé, no sé, en el súper, en así, como él haciendo su vida normal con ella, entre semana, que era cuando nosotros estábamos pues acá en mi ciudad. O sea, ya de Y plano ellos se lo, con la persona con la que andaba, como si nada. como si nada. Y se encontraba pues a sus cuñados y él era como, Y le normal, valía. le valía. Y entonces nosotros, pues como cada fin de semana íbamos, pues de repente mis tíos nos empezaron a decir a nosotros, de que no, pues que fíjate que vimos a tu papá y que no sé qué. Le empezaron a decir a mi mamá. Mi papá tiene varios hermanos acá en Estados Unidos y me acuerdo que, ay no, que mis tíos me hablaban y me decían, me mandaban videos de YouTube con recetas de comida que le gustaba a mi papá y me decían, toma, hazle esto para que no se aleje de ustedes y para que se quede con ustedes. Y así como, como Bueno, pues es que el amor entra por el estómago, Le está- ¿no dice? Sí. no, Lo están perdiendo. Lo están perdiendo, dice. Así háganlo. así Trátenlo como que bien. nosotros teníamos que, o sea, no Recuperarlo o sé, algo, ¿no? todo mal con mi papá. O sea, de verdad a mí se me hacía una tontería que hicieran eso. Como que teníamos que luchar por no perderlo y era como, pues tampoco era como que la gran persona. O sea, yo en ese momento creo que si mis papás hubieran separado, hubiéramos tenido una buena relación, mi papá con sus hijos y no hubiera terminado todo tan mal. Después mis tíos pues empezaron a verlo, no sé qué. Eh, no sé, mi mamá era como, se empezó a vestir así súper raro. O sea, mi mamá ya había dejado de usar tacones porque decía que ya le dolía las rodillas, que eso ya no era para ella, que era para personas más jóvenes. De repente mi mamá se empezó a poner escotes, empezó a usar unos tacones así súper grandes, empezó a ponerse ropa que ya no se ponía. O sea, de Algo verdad era otra totalmente persona. inusual. Ya lo había dejado de hacer. O sea, ya Sí, no ya. se vestía así, pues. Sí, o sea, ya ella era como, ella trabaja en una escuela, entonces trataba de, o sea, tampoco es que anduviera súper explotada y así,
pero ya era como que, ay, tengo frío, pues ando toda tapada, o que ya no me voy a poner tacones, o ya no me voy a poner, no sé, una falda, un vestido o así. Aunque el vestido así fuera hasta la rodilla, no importa, o sea, ella ya no se ponía nada. Se empezó a hacer como un poquito más recatada y de repente salió así algo que ni siquiera en sus mejores momentos era así. O sea, de verdad se vestía súper raro y yo, pues la verdad, a mí me daba mucha lástima verla así, o sea, porque pues aparte ella siempre como a las 10:30 de la noche ya estaba así muerta, que ya no podía más, ya no podía estar despierta y de repente se quedaba despierta en la madrugada a platicar con mi papá, o sea, como entretenerlo, que no se le vaya a ir y hasta que se quede dormido y así. De repente en la empresa donde trabajaba mi papá tenía proyectos en mi ciudad, entonces sí estaba mi papá en casa, a veces estaba en el otro lugar y así se la pasaba. Mi papá trabajaba en una empresa de electricistas, entonces a veces hacían, no sé, una colonia en mi ciudad, otra en la otra ciudad y a veces en Guadalajara y a veces y así se iban. Entonces, pues sí, mi papá empezó a ser como súper cínico con ella. De repente ya le contaba, le decía de que sí, estoy saliendo con alguien, ya no le negaba las cosas. Mi mamá lo empezó a aceptar, o sea, mi mamá empezó como a decir, ok, sí estás con ella, pero antes de que lo aceptara, pasaron así un buen de cosas. Mi papá se hizo alcohólico. Eh, a ver, déjenme recordar cómo estuvo todo eso, pero a la par que estaban como que mi familia le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Vimos a tu esposo en tal lugar, todo eso. Mi mamá empezó a descuidar mucho a mi hermano menor, pero muchísimo. Y yo estaba entrando a la universidad. Entonces, los primeros 2 años de la escuela, yo estaba muy entregada a la escuela. Yo tenía pues muy buenas calificaciones, estaba aprendiendo muchísimo, estaba como que sí, escogí la carrera correcta, no sé qué. Pero después yo dejé de ver la escuela como una prioridad, o sea, llegó a mi cabeza de que esto ya no es mi prioridad, o sea, yo ahorita me tengo que preocupar por mi hermano y la escuela la voy a sacar como pueda. O sea, y sí pensé en dejarla y volver para hacerlo bien, pero como reprobé 2 materias, o sea, yo en mi vida he reprobado materias, reprobé 2 materias, porque sin querer, pues me empezó a afectar. Y yo sé que como hijos no somos los protagonistas de la historia porque al final a la que están engañando es a la mamá, pero también nos llevan entre las patas porque no puedes como ver a tu mamá llorando y pasar y hacerte un chocomil y dejarla y decir, ay, ni modo. O sea, no puedes pasar desapercibido ver a tu mamá destruida. Saber a tu Oye, mamá que ¿y tu sí, papá seguía en tu casa? O sea, él no se había ido, nunca se fue. nunca se fue. Oh. No, Y no, él nunca se fue. para ese momento, ¿tú ya habías aceptado que sí estaba pasando eso? Porque habías comentado que estabas muy apegada a tu papá y que Ujú. él, pues no le creías, o sea, no le creías todo lo que te decía tu mamá. ¿En qué punto fue cuando dijiste, no, si esto, pues sí es real y si es cierto y ya ahora sí está sufriendo mi mamá por esta situación? Pues creo que más bien no acepté de que, porque en cierto punto me puse en contacto con la tipa esta, pero sin tener contacto con ella y sin verlo así como con alguien y así, más bien fue como el hecho de ver a mi mamá destruida. Ujú. Y una vez que mi mamá y él como que se pelearon o no sé qué tanto pasó, y le dijo a mi mamá y llegó él solo, llegó él y yo estaba en casa. Y me acuerdo que yo estaba lavando algo y llegó como donde está el lavadero y me dijo, mi hija, perdóname, denme otra oportunidad y no sé qué. Y yo, hasta ese punto, yo nunca le levanté la voz a él porque pues era muy agresivo, o sea, yo siempre le tuve muchísimo miedo. Y ese día estaba yo así como que me prendieron un cerillo y me acuerdo que le empecé a gritar y le dije, lo aventé, le dije que me daba asco, que la verdad sí me daba mucho asco. Que sí, sabía, me acuerdo que le dije porque me dijo que era un accidente, que había sido un accidente. Y yo le dije, te caíste y te cayó el pito adentro de la vieja. O sea, Como, literalmente le dije eso. como, si- como siempre he dicho, o sea, un accidente es picarle un ojo, no cogértela, cabrón. O sea,
O sea, eso fue como lo que yo le dije, pero le dije entre eso y muchas cosas más. Y se quedó callado y así como que ya como que tomó su distancia y esperó que llegara mi mamá. Y ya siempre llegaba, mi mamá lloraba, lloraban juntos, se iban en la camioneta, dejaban a mi hermano conmigo, regresaban y mi mamá llegaba con los ojos hinchados y ya llegaba a hacerle de cenar, a planchar, a comerle su ropita para que se vaya al siguiente día a trabajar y así, como si nada. Yo no sé qué le decía, no sé. Así fue muy, muy feo. Eh, yo empecé a trabajar. Bueno, yo ya trabajaba, pero empecé a tener como más trabajos. Yo daba clases de programación en mi casa, así como a chavos que estaban como atrasados y así. También trabajaba en una joyería y trabajaba en un restaurante los fines de semana. Yo para este punto dejé de ir a casa de mis abuelos, o sea, ya no iba el fin de semana a este pueblo donde parte de mi papá pues estaba con la señora, que todos mis tíos me decían cosas, entonces yo me quedaba y me quedaba a trabajar. Para esto, mi hermano mayor también se quedaba, pero mi hermano en ese momento, como había casa sola, pues él solo quería llevar mujeres y echárselas en mi casa. Entonces, en ese momento me di cuenta que la verdad mi hermano nunca me quiso cuidar, o sea, me quedó como que más claro que nunca me quiso cuidar, o sea, él lo único que quería era sacar ventaja de lo que mi mamá, de lo cómo le lavaba la cabeza a mi mamá para hacerla creer que él me trataba muy bien y así, ¿no? De que le prestaba la camioneta que para que fuera por mí, que esto, que lo otro, pero nunca le importé. Este, entonces mi hermano me hablaba por teléfono y me decía de que vete a dormir con quien quieras, pero no llegues a la casa porque estoy con una mujer, o estoy con una chava y así. Y vete con quien quieras. Y entonces, o sea, había veces que yo ni siquiera tenía novio en ese periodo y era como, pues, ¿dónde chingados me ¿Y a voy a ir a dónde te dormir? ibas? Ajá, y sí, ¿a dónde te ibas? ¿Qué hacías? Generalmente les hablaba a mis amigas, entonces pues tenía como que varias compañeritas y pues ahí me iba como cambiando porque no les quería contar lo que estaba pasando. O sea, nunca repetía la casa porque me daba pena. Incluso mi jefa, con la que trabajaba en la joyería, me dejó dormir en su casa varias veces. Ella vivía como a 2 cuadras de casa de mis papás, entonces me quedaba súper bien. Y ella ya era una persona mayor y sus hijos tenían como sus cuartos desocupados, ya se habían casado y todo. Y ella me dejaba dormir en su casa los fines de semana. A ella sí le llegué a contar. Y y pues sí, la verdad, la señora sí me ayudó muchísimo. Porque no, pues es que yo me sentía como perro callejero, literalmente, porque no podía llegar a mi casa, o sea, no podía, hacer nada, no. Y pues a lo mejor la solución hubiera sido irme al pueblo pero pues la verdad yo no quería ir ya, o sea, ¿Y nunca y neces- intentaste decírselo a a tu papá, a tu mamá? Oye, ¿sabes qué? Se queda nomás para venirse a echar viejas. A mí me hace dormir en otras casas. pues nunca les dije porque yo le tenía muchísimo miedo a mi hermano. Y en una ocasión, una de mis vecinas le dijo a mi mamá que ella, ya la típica vecina que se la pasa en la ventana, pues esa vecina le dijo a mi mamá que lo vio que estaba metiendo muchas chavas los fines de semana y así. Y ya a mi mamá le llamó la atención, pero pues lo siguió haciendo y lo sigue haciendo hasta la fecha. Entonces es como que, no sé, a mi mamá no, Pues yo creo que como que es muy dura tu con... mamá estaba en otro periodo de su vida acá como queriendo arreglar Ujú. su vida con tu papá y pues realmente no le importaba qué No, también hacían, ese ¿no? pensamiento de, pues es que es hombre, puede tener muchas Ah, bueno, mujeres, ¿no? también Yo creo pudiera que ser. las dos cosas pudieron ser. No sé, no sé, eran muy malos, la verdad. O sea, no sé, no sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí paz en esa casa o no sé. Este, Espérenme, tengo una lista donde estoy viendo el orden cronológico. Ok. O también mi abuela paterna, eh, justificaba a mi papá. O sea, y en ese momento todos mis tíos andaban haciendo lo mismo. O no sé si siempre lo hicieron y en esa edad yo me di cuenta, pero todos, mis tías andaban con el, no sé, con el de la tienda, mi tío andaba con una chica súper joven, o sea, todos andaban haciendo puerquero ahí medio. Este,
Todos, todos, todos. O sea, fue algo que desde su casa les dijeron que no estaba tan mal. O sea, eso sí me queda súper claro. Mi abuela paterna y mi mamá nunca tuvieron una buena relación hasta que mi papá destruyó a mi mamá y hasta ese momento, como mi mamá aguantó todo, ahorita sí se lleva bien con mi abuela, pero ellos no se llevaban bien. Porque le O aguantó, por eso sea, ahí le demostró que lo sí lo quería amaba, porque le que sí aguantó lo todo. amaba de verdad. Porque Dios dijo que hasta que la muerte lo separe, tienes que aceptar y sufrir a tu marido. Chale. No, o a lo mejor, quién sabe, y a la señora le pasó lo mismo. No lo dudemos. Aguantó. Y Pues ha de sí, haber dicho, también. mira, esta señora igualito que yo, sí lo quiere. Eso O es sea, No lo amor. dudo. Puede ser. Eso es amor. Oye, sí, o sea, entonces, fue como que ¿tu papá nunca se portó violento con tu mamá? O sea, cuando estaba empezó con la otra mujer, ¿no se portaba agresivo con ella? O sea, porque dices que se ponían a llorar y que se platicaban y todo mm, eso. O sea, ¿él pues no yo tenía otra nunca actitud? vi, yo nomás una vez vi ya casi al final que mi papá la aventaba, así como que la aventaba, pero en ese momento estaban construyendo el segundo piso de mi casa y se subían al segundo piso a pelearse. Entonces yo nunca vi que a lo mejor sí le dio un golpe y yo no lo vi, pero o sea, sí se escuchaban los porrazos ahí de que la aventaba, de que ella gritaba y le decía, suéltame, y así. Y Chales. estaba muy feo. Y también mi hermano después me contó, mi hermano mayor, que en una ocasión, en una boda de la familia, no sé si, no me acuerdo de quién era la boda, no sé si eran amigos, familia, no sé qué, mi papá estaba con la mujer en la fiesta y mi mamá también estaba en la fiesta. O sea, no estaban juntas, pero, o sea, como que pues esas fiestas de pueblo que hay 200 personas. Entonces, mi mamá estaba como en una mesa en una esquina con la familia como Y si la nada. otra en la otra esquina. Ajá, y la otra en ay, creo que ya no los veo. Venga, vamos a seguirle. Sí. Pues ahí, pues les digo que pues yo trabajaba, la señora con la que trabajaba me ayudaba a quedarme en su casa y todo eso. Este, mi, yo cuando salía de la escuela, mi horario básicamente era ir a la escuela, salir de la escuela, el camión me dejaba como en el centro, del centro caminaba hacia la joyería, trabajaba 2 horas, tomaba un camión a la siguiente cuadra de la joyería, me iba a mi casa, daba como, le daba asesorías a 2 chavos, no sé si 1 hora cada quien o algo así, todos los días, de lunes a viernes, y los fines de semana, de 11 de la mañana a como 8 de la noche, trabajaba en un restaurante en la cocina. Entonces, pues todo el tiempo estaba yo bien ocupada, ¿no? Y los tiempos libres que tenía me movía como por el centro de mi ciudad y recuerdo que siempre me quedaba a llorar en el pasto. O sea, me metía al pasto del jardín y me quedaba ahí dormida, a veces llorando, o estaba así como ya estaba muy cansada de que tenía mucho que trabajar, de que la escuela, de que ya había reprobado materias, o sea, ya estaba como muy cansada de todo. Eh, y era como, ¿por qué no en vez de estar llorando, por qué no me voy a hacer mis tareas o por qué no voy a tratar de, pero la verdad ya no tenía energías para nada, o sea, ya estaba muy cansada, ya estaba muy harta. Mi hermano también, mi hermano pequeño la estaba pasando muy mal. Cuando ellos se peleaban, él siempre llegaba llorando conmigo y decía que tenía miedo y pues no sé, cosas que le tocaba vivir a él solo porque pues los fines de semana sí se lo llevaban. Y todos los fines de semana cuando llegaban a mi casa, o sea, ya el domingo en la noche, te llegaban siempre quemando llanta, gritándose, mi mamá llorando. O sea, siempre, siempre, siempre llegaban peleando. O sea, siempre, no había día que no llegaran peleando. Pero también era porque mi papá se empezó a ser súper cínico. Y en una de esas, a mi papá, un fin de semana, en donde ellos trabajaban pues de electricistas, había un lugar como, pues eran como bodegas donde tenían grúas y cosas así para trabajar, camionetas, fecha herramienta y eso. Y él llegaron, y tenían camionetas y bueno, en esa bodega una vez llegaron unas personas y lo levantaron a mi papá. Este, pues dicen mi hermano que le contaron los compañeros que literal lo agarraron como costal de papas y lo aventaron a la camioneta y se lo llevaron. Eso fue creo que un viernes en la noche, una cosa así. Este, y el domingo
mi hermano me dice, creo que mi papá ya está muerto. Y yo, Ande, ¿qué? cabrón. Y me dijo, sí, porque me contaron esto los compañeros y no sé qué. Y yo como que, la verdad, sinceramente no me importó mucho. O sea, fue como, o sea, por dentro sí fue como que bueno, o sea, porque ya de verdad, o sea, yo ya estaba muy cansada de ver a mi mamá mal, de ver a mi hermano menor mal. El grande, la verdad, no sé si se lo guardó o no sé cómo lo vivió él, pero yo no lo tengo presente en muchas cosas. O sea, como que siento que no estaba o no sé. Este, total que pasó como otro día, no sé si el lunes o martes, llegaron con mi papá, le hablaron a mi mamá del seguro de un IMSS que está ahí en el pueblo y le dijeron de que no, pues aquí está su esposo, tuvo un accidente, no sé qué, puede venir a recogerlo, ¿no? Entonces mi mamá, pues en chinga, ya estábamos nosotros en mi ciudad, entonces estaba en el pueblo de donde vivían mis abuelos. Entonces mi mamá pues se va por él, llegan a la casa y estaba desmadradísimo. O sea, tenía marcas de que lo habían amarrado. Su cara, no sé si han visto esta gente que golpean de la cara que no pueden ni abrir los ojos. O sea, que es como un morete en Sí. los párpados. O sea, estaba muy moreteado, golpeado por todos lados. Yo creo que duró como unos 2 o 3 meses en desinflamarse porque era demasiado. O sea, de verdad estaba muy golpeado. Le dieron tablazos, le dieron, no sé, muchas cosas. No sé por qué no lo mataron, pero casi, casi, o sea, de verdad los maltrataron muchísimo. Oye, y en esos días que estuvo desaparecido, ¿tu mamá cuál era su actitud? Pues normal, porque como mi papá ya de repente en ese tiempo se le iba, o sea, como que nunca se dejaron, pero ya se iba. O sea, ella como que ya decía, ay, se va a ir con la mujer y va a regresar y me va a volver a hablar. O sea, O sea, Pero pero sí ya va. era algo ella ya, normal. ¿Se iba 2, 3 días o qué? a veces se iba como una semana, dos no sabíamos de él, pero pues mi mamá todas las 2 semanas le lloraba y ya sabía que y el día que llegaba para ella era como lo máximo, ay, sí, ya está aquí y así. Incluso mi abuela, ya en ese momento que mi papá se desaparecía, ella también ya se ponía súper mal. O sea, mi abuela lloraba. Me acuerdo que nos tocó ir a su casa y que le hablaba por teléfono a mi papá y le decía, ¿por qué no me contestas? Tengo días hablando, te quiero saber de ti, a mí no me importa lo que hagas, yo soy tu mamá y que no sé qué, y que mínimo dime que estás bien. Así, mi abuela se ponía súper mal. O sea, igual que mi mamá, estaban las dos ya todas y todo el día llorando, preocupadísimas. Qué Y pues drama. cuando supieron lo que lo golpearon, pues más. Creo que ahí sí nunca entendí bien, pero creo que la señora con la que salía, como que su esposo, no sé si era chaca, o sea, de que andaba ¿El como en esposo cosas de, el turbias. esposo de quién? De la Ah, señora. la señora era casada también. Oh, qué Oye, y luego drama. comentaste que era muchos años mayor que tu papá, ¿verdad? Ah, sí, la señora era mucho mayor que él y era una señora súper tuneadísima. O sea, yo cuando la vi, o sea, fue como que dije, esta señora, o sea, la señora no era como fea, pues, porque pues Buchona, ya se una había hecho señora buchona. Qué se había buchona. hecho muchos arreglitos, pues. O sea, sí, era como una buchona, así literalmente era como que labios gruesos, la piel súper estirada, así unas Los la- chichotas, o sea, muy voluptuosa la señora. Ya. Ajá, Por eso tu mamá sí. se empezó a vestir más provocativa. Sí, yo creo que mi mamá a lo mejor en algún momento llegó a ver una foto, o supo, no O sé, verla. a lo mejor la llegó a ver. Yo hasta ese punto Pues le no sé. platicaban, pues si la Sí. paseaba por todos Y lados, eso pues sí, y ya eso hay, yo creo, Y era ¿verdad? así hasta arréglate, rubia la señora, arréglate o sea, para que no Rubia le natural. decían. ay, no, claro que no. Oh, pues Eh, por eso tu mamá pero empezó a arreglarse más. Pues sí, Entaconarse. entaconarse. sí, y Entonces el pues bueno, ellos, marido de la ah, señora mandó golpear a tu papá. a lo que entendí, eso fue lo que pasó porque, pues, ¿por qué más lo golpearían? O sea, fue como, Y después de ahí y la dejó. No. no, Usted no no, entiende, ¿verdad? no, después de eso, mi mamá, ahí fue cuando ya ella cayó, así, si ya había caído bajo, cayó todavía más bajo. ¿La luz está muy baja o? Sí, se bajó. Sí, se Ya no bajó. fue. podemos. En este punto, mi mamá, cuando lo golpean y así, efectivamente de su trabajo lo despiden porque, pues por lo que pasó, de que lo llegaron, lo levantaron ahí. O sea, su trabajo, pues tampoco querían problemas, ¿no? Le dieron como que su finiquito y que te vaya bien.
Y mi mamá le dijo a él de que, ¿sabes qué? Ya no busques trabajo, o sea, ya no trabajes, yo te voy a mantener, mantengo. Ay, cabrón. yo te mantengo porque yo ya no quiero que salgas y que te metas en problemas y que para mi mamá fue, no quiero que salgas porque no quiero que veas a esa mujer, Ajá. Exacto. Aquí te voy a tener día y aquí noche. te voy a tener. Yo no te va a faltar nada, pero aquí vas a estar. Obsesiva. Sí. Sí. Entonces él se quedó en la casa, Ah, sí se quedó. se quedó, sí se quedó, no buscó trabajo, estuvo ahí yo, no sé si, yo creo que Justo. unos 6 meses, 8 meses, así fue mucho Guau. tiempo. Duró muchísimo tiempo ahí en la casa y Pero al de plano principio no yo salía como para nada. no salía, no hacía de comer, no se hacía cargo de la casa, o No sea, no era hacía de que ya me nada. quedé en la casa, me hago cargo de la, no hacía nada. Mi Ya mamá sácame de llegaba y chambear tú también. A Mira, gusto. yo a gusto ahí, jugando videojuegos. Yo al menos yo hago la tarea con mis hijos. Cha, no manches, la ha de haber tenido tu papá de oro, no manches. Para todo eso. sí. Y otra cosa que le pidió fue que ya no tuviera teléfono. Ok. O sea, le quitó el celular. Ah, no, espérenme. No, lo del teléfono fue un poquito después. Sí, fue como, no sé, como un mes o dos después. Porque recuerdo que una de esas yo estaba tomando el camión para, no sé, y creo que iba a ir a trabajar o no me acuerdo. Y yendo hacia la parada del camión había una tienda de abarrotes y había como unos pinos ahí. Entonces yo iba caminando o sea, el pino estaba como aquí y yo estaba como acá y mi papá estaba atrás del pino. Con la mujer. Entonces yo escuché que dice, ay, mi amor, no sé qué, la voz de mi papá. Ah, Y hablando yo por dije, teléfono. mi mamá acaba de salir de la casa, o sea, ¿cómo? Es como que mi mamá estaba en la casa, o sea, no es mi mamá con la que está hablando. Entonces volteo y está él en el teléfono hablando con la tipa. Y él Que no te mi había visto amor y que no sé tampoco. qué. No, entonces ya me ve y así como bien pendejísimo. O sea, estábamos como a menos de 1 metro y nomás dice, ay, aquí está, y ya mi nombre, ¿no? O sea, ay, aquí está mi hija. Pero si yo lo escuché diciendo, ay, aquí está mi hija, o sea, fue como, Muy y obvio. ya cuelga el teléfono y me metí a la tienda, pero así yo ahí tenía como que ganas ay, de derrumbarme, o sea, estaba muy molesta porque era como, güey, ya te pusieron una putiza. Mi mamá, mi mamá sabe de qué está disfrazada, te sacó de trabajar, o sea, de verdad, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Me acuerdo que me metí a la tienda, agarré una Coca-Cola y se me cayó. Entonces él entra y me dice, mi hija, ¿ya te vas a trabajar? O sea, él como si nada. Me dice, mi hija, ¿ya te vas a trabajar? Y yo le digo, ay, ya cállate. Y me salí y el señor de la tienda me dice, oye, ¿no vas a pagar tu refresco? Y le dije, ah, que él se la pague. Y ya yo me fui. Y ahí fue como que otra Papá, vez yo dije, ni no traigo manches. dinero. No me han dado. No me han dado. Sí, de hecho, una de las razones por la que él estaba con la tipa pues, era porque le sacaba dinero. Pero ¿A ¿para la qué? tipa? No sé. Ajá. O sea, Pero no sé porque no hizo nada con el dinero. O sea, no es que tuviera necesidad de hacer algo en mi casa. Sí, sí, sí. O O sea, sea, mi mamá él le sacaba siempre dinero a la ganó. señora. ajá, ajá. Sí. Y tampoco es como que, digo, no somos ricos, pero tampoco es que mi mamá, o sea, mi mamá ganaba mucho más que él. Tenemos casa propia, cada uno tenía su propio carro. O sea, no es como que, o sea, las grandes lujos, pero tampoco estábamos mal. Este, y entonces ahí yo como que otra vez, o sea, yo ya como que le había dejado como que de hablar un poco desde que lo golpearon, después me dio lástima y dije, bueno, ok, otra vez. Empezamos a hablar y cuando lo escuché haciendo eso, no, pues yo ya, o sea, yo ya fue como que hasta aquí me tienes. Y cada vez en la casa, cada vez que tenía oportunidad, le gritaba de cosas y le decía que, pues que era un marrano, que me daba asco, Ya que no le siempre tenías miedo. mantenido. No, ya Ni no. O sea, respeto. sí le tenía miedo, pero ya no me importaba. O sea, ya era como que si me quería golpear, pues ya no me importaba. Y al principio tenía vergüenza. O sea, al principio como que yo le decía cosas y como que le daba pena y se quedaba callado. Pero una ocasión, este, yo agarré su teléfono. Ay, está mal. Ay, no. A ver, déjame muevo de lado a ver si se acomoda el. Bueno, en una ocasión, creo que ¿cómo estuvo?
Bueno, una vez estaba, creo que mis papás iban a salir o no me acuerdo, pero total que yo les ayudé a como a, no sé si bajar cosas de la cajuela o poner cosas en la cajuela. Y entonces él me agarra no, me dice, no, cerré la cajuela y me dice, dale más fuerte, pero así como en sarcástico, ¿no? Y abro la cajuela y le doy más fuerte, así, ¡tas! Y entonces se levanta súper enojado y me levanta del cuello y entonces Ay, hace el güey. puño así como que, o sea, literalmente yo creo que sí me hubiera dado así muy feo. Y me levanta el cuello y hace esto y entonces mi hermano mayor iba llegando a la casa. Entonces llega justamente y lo avienta. Le dice, ¿qué te pasa? La vas a matar. Y El único que, entonces yo ya, el ya único que le desde puede ahí hacer fue. daño soy yo. Yo soy el que le pego. Y entonces ahí fue la última vez que hablé con él. O sea, a partir de eso, él y yo nos dejamos de hablar, pero así, absolutamente. O sea, si él llegaba a la casa y no traía llaves y yo estaba dentro, no me tocaba la puerta. Yo igual con él. O sea, fue muchos, muchos años de estar así. Yo creo que nos empezamos a hablar hace como un año, pero no, o sea, no nos hablamos para nada, para nada, para nada. Él me metía en problemas con mi mamá de todo. Tu O papá. sea, sí, o sea, le decía a mi mamá cosas de que, ay, sí, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. No sé, como de que yo andaba con muchachos y de que yo andaba para allá y para acá y que no sé qué. Que a lo mejor sí es cierto, pero el que él no es nadie para andarme diciendo. Pues sí, qué chingados. Oye, ahí en el mensaje que mandaste habías comentado que había ocurrido una situación en la que hasta se amenazaron con chocar la camioneta si se dejaban, pero ahí no entendí. Y era ¿tu mamá iba a chocar la camioneta o tu papá? ¿Quién era Ah, el? mi papá. Ah, pero eso todavía no, eso pasó hasta después, Ok. Ah, porque mi papá siguió viviendo en casa y se empezó a hacer alcohólico. Porque no Mi trabajaba. papá tomaba ajá, nomás tomaba. Ya. Mi mamá le pagaba la chela. Qué Este, ofertón. pues él tomaba como en social, pues. Pero de repente empezó a tomar diario, diario, diario y tomaba de que Tonayán, o sea, así alcohol puro. ay, güey. Y y entonces cuando estaba así, pues de todo borracho, pues de repente metía hombres a la casa a pistear, o sea, tenía sus amigos y los metían pues, Para este momento mi casa ya la habían terminado de construir y en el tercer piso teníamos como una terraza. Entonces o sea, no estaban como adentro de la casa, estaban como allá apartados en la terraza. Pero de repente, pues a mí sí se me hacía feo por mi mamá, pues de que metiera personas y que se pusieran borrachos y luego que ni siquiera él era consciente, porque al siguiente día él según no se acordaba de nada. Entonces, si él se ponía tan inconsciente, ¿cómo podía meter hombres que le pudieran faltar al respeto a mi mamá o a nosotros? O sea, eso se me hacía como muy irresponsable. Este, entonces, cuando mi mamá se empezó a cansar de eso, ya a mi mamá como que de repente ya le llegaban sus ideas de, ¿y si lo dejo? ¿Y si me divorcio? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces, como él sabía el trabajo que le había costado a mi mamá, pues construir la casa, este, de repente se salía, mi mamá como que trataba de correrlo y ponía como sus cosas afuera y él agarraba la camioneta, la prendía como podía y le decía que si no le abría la puerta iba a chocar la casa para entrar, o sea, iba a chocar como la pared, o sea, que iba a destruir ahí la casa, pues. Y pues ellos tienen una Jeep, o sea, es una camioneta que sí puede, o sea, sí pues puede como ahí hacer mucho daño, ¿no? Entonces, mi papá siempre, y eso pasaba muy seguido, muy seguido. Y yo una vez le comenté a mi hermano mayor, porque es que él no estaba, es que mi papá también como que se esperaba que él no estuviera. Y mi hermano mayor en ese tiempo pues se la pasaba en la calle y así. Entonces yo una vez le conté, le dije, oye, está pasando esto, espérate porque yo no sé qué hacer, yo no puedo hacer nada, no sé qué. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Mi me dijo, ah, está bien. Entonces un día, pero me mandó a la chingada. Y entonces un día se fue, pero se le olvida algo. Y se regresa a la casa como a los 10 minutos. Y en eso
ve a mi papá poniéndose como loco, así súper loco. Y se quedó así como de, pues, ¿qué está pasando? O sea, porque él de verdad no me había creído, o sea, como que no creía que, o sea, ya sabíamos que mi papá estaba mal, pero no pensábamos que tan mal. Y después, mi hermano menor le dice, oye, está pasando esto, o sea, él estaba súper pequeñito, o sea, él ni siquiera tenía como, no podía inventar cosas porque no había vivido nada, o sea, estaba muy chiquito. Entonces, pues ya como que él creyó y como que le trató de poner un alto a mi papá y como que sí se calmaron las cosas un rato, pero después entre ellos también se peleaban, o sea, no sé si se llegaron a agarrar a golpes, pero ellos también se peleaban horrible y así. Oye, entonces, para ese momento, pues ya tu papá, o sea, tu papá ya no estaba viendo a la tipa esta y él ya se generó otro problema, o sea, ya era su alcoholismo y el encierro a lo mejor de estar ahí y pues porque también él se empezó a hacer muy tóxico él con tu mamá, ¿no? Mm, Cosa sí que se antes hizo, no pero era. no, y sí seguía viendo a la mujer. Con este señor que llevaba a tomar a la casa, este señor creo que, no sé si era viudo o divorciado, pero el señor vivía solo. Y era como ahí, pues un vecino que vivía por ahí a una cuadra de mi casa o algo así. Nunca supe bien dónde vivía el señor, pero vivía ahí alrededor. Y este señor dejaba que mi papá se viera con la mujer en su casa. Ah, le hacía el Entonces, paro. Oh, Era el cupido. el y cupido. era como bien hipócrita porque era el mismo señor que iba a mi casa, saludaba a mi mamá y se metía a pistear a casa de mi mamá. Y eso nos enteramos porque la señora de la tienda, de ahí de la casa, la de toda la tiendita de toda la vida, mandaba a su hija a decirle a mi mamá, le decía, señora, su esposo está en tal casa, o sea, en la casa de este vecino, está en tal casa con la tipa esta con la que anda, ¿no? Entonces, a mí me llegó a decir la señora, pero yo fue como, ay, ya, ni van a hacer nada, estos van a seguir juntos, o sea, yo ya no puedo hacer más. Y entonces un día mi mamá va, o sea, no sé si mi mamá de verdad no creía, no sé, pero mi mamá fue y lo vio. Y después ella me cuenta que llega, que mi papá, llega y le dice, y que escuchó que le dijo mi amor a la señora. O sea, que mi papá dijo, hola, mi amor, no sé qué. Y porque estaban de que, pues estas casas de Infonavit, ¿no? Que en la parte de enfrente está la sala, entonces estaba la cortina abierta y la ventana abierta, entonces llega mi papá y le dice, hola, mi amor, no sé qué, mi mamá estaba como que por ahí los vio. Y mi papá estaba de espaldas y él no la vio a ella. A lo mejor la señora sí vio a mi mamá, no lo sé. Y así, y eso pasó así como que en repetidas ocasiones. O sea Y que a pesar de que tu mamá por Lo sacó de más esfuerzos que trabajar. hiciera, pues de todos modos la seguía viendo con la mujer, o sea, se seguía viendo con la mujer y aparte que no lo dejaba, o sea, ustedes como sus hijos nunca le sugirieron, oye, pues no, déjalo, claro. ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Yo incluso le decía que yo ahorita estoy casada y yo veo la relación que tiene mi suegra con mi esposo y digo, no inventes, o sea, qué ganas de porque es madre soltera y yo digo, qué ganas que hubiera sido madre soltera y hubiéramos tenido una relación súper bonita a lo mejor. Y yo sí le llegué a decir ay, ma, por qué no eres mamá soltera? O sea, con mi hermano pequeño, o sea, ya nosotros ya de algún modo, o sea, ya no importa, ¿no? Eh, y él también va a estar feliz porque va a tener a sus dos papás y los va a ver pues mejor que juntos y que les tiene miedo y que se la pasa súper mal y así. Siempre le sugeríamos. Al principio hasta nos llegó a decir de que es que estoy con él por ustedes y nosotros no, pues por nosotros mándalo a la No, chingada. gracias. Y luego después que por mi hermano pequeño. Decía que porque se lo iba a quitar y que porque se lo iba a quitar. Y yo nunca entendí por qué decía eso. O sea, Pues ¿cómo pretextos, se lo ¿no? iba a quitar el güey? O Sí, sea, el güey se la pretextos porque no lo pasaba, quería pues, dejar. sí, o sea, eran pretextos como tontos. Y a lo mejor sí, mi papá de repente sí le decía que se lo iba a quitar, pero ¿a dónde se lo iba a llevar? O sea, es como que, no sé. Chantajes nada más. Este, sí, no, eran puros chantajes. O sea, ni tu Y mamá lo quería dejar a tu papá, ni tu papá quería dejar a tu mamá. O sea, querían seguir la relación, pero tu papá con Hacían su su cagadero por mujer. todos Ajá. lados. ¿Y esto sí, cuánto tiempo duró? Tú tenías 18 cuando uh, empezó todo esto. yo creo que, yo creo que como unos
Ay, pues salí yo de la universidad. ¿Unos Pues yo creo que sí, 22? unos 4 años. Ajá. Y Unos 4 años. durante todo este proceso que pues tú viviste eso y viste todo lo que estaba pasando en tu casa, no sé, que a lo mejor la señora con la que trabajabas en la joyería que te dijera, oye, ¿y por qué no buscas una ayuda profesional para ti, para tu hermano, o hasta para tu mamá, que a lo mejor le hiciera pues sentir como esa, ¿cómo se dice? Autoestima de tomar la decisión y decir, qué chingados, pues si yo sola estoy haciendo la casa, yo sola puedo. Y pues es que mi mamá, es que más bien, es que mi mamá no se dejaba, o sea, ella no quería. Incluso yo era súper persinada y religiosa en ese momento, pero yo ya desde ahí yo me hice súper atea, o sea, yo de verdad ahorita ni a balazos creo en eso, pero yo era, yo veía a mi mamá pidiéndole a Dios que le dejara a su marido, que no se lo Bueno, llevara, o no, no sea, esa clase de ayuda. así, o sea, se ponía como loca, me acuerdo Ay, que cantaba no. oraciones, lloraba, así como, ay, súper raro, como de estas iglesias cristianas que quieren exorcizar a alguien y que hacen Ujú. así, así cuenta que así era mi mamá. Y yo desde ahí dije, así como que hasta, no, no me da, no sé, Pero, no me gustan esas pero cosas. Dios le hizo caso, se los dejó. Sí, sí la escuchó después Sí de lo Se todo. lo escuchó. dejó. Ah, ya me spoilearon el final. A ver, entonces, durante esos 4 años que dices a partir de los 18, eso fue el constante entonces. Bueno, no el constante, fue evolucionando hasta llegar al punto en el que tu papá pues ya empezó a tener problemas ya mentales por el alcoholismo y pues porque pues, Ujú. estaba encerrado en tu casa. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues pasó algo que mis papás un día se estaban peleando y les digo que se empujaban y no sé qué tanto. Y un día yo le hablo a la policía porque a mí me empezó a dar miedo que sí de verdad pasara algo, porque ese día mi hermano llegó súper asustado, más de lo normal, y se escuchaban o sea, que la aventaba súper feo. Yo le hablé a la policía y la policía nunca llegó. Afortunadamente no pasó a mayores, terminaron bajando y como si nada al siguiente día y así. Y yo me acuerdo que como a los 2 días yo como que agarré valor y le dije a mi mamá, yo hablé a la policía porque pues la verdad sí me asusté mucho, tenía miedo que pasara algo y yo la verdad, aunque yo quisiera, yo no le puedo, o sea, yo no, yo me llegué a meter muchas veces entre ellos. O sea, a mí ya la verdad no me importaba que me agarraran a golpes, o sea, yo ya nomás era como, no quiero que le hagas daño a mi mamá. Este, entonces mi mamá me regañó, me dijo que todos los vecinos iban a enterar de cómo era mi papá, que por qué le había hecho eso, que no me ponía en su lugar y así me empezaron a decir un montón de cosas. Estaba mi hermano mayor y mi hermano mayor también me empezó a reclamar que porque que yo estaba haciendo un problema muy grande cuando no había un problema tan grande, que ahí no estaba pasando nada, que era una discusión normal, que así, o sea, todo mal. Y yo, de verdad que ese día sí dije, no manches, o sea, ¿en qué familia estoy? O sea, yo no los entiendo porque yo no puedo pensar igual que ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no los entiendo? O sea, yo soy la que está mal aquí o quién está mal aquí o de qué chingado se trata todo esto. Y era sin salida porque o sea, yo llegué a pensar, me salgo de mi casa, me voy yo sola. Los hermanos de mi mamá también la apoyaban muchísimo y pues le decían de que, este, te ayudamos con el dinero, si ocupas ahorita, en lo que te acomodas, si está por los gastos de los tres, no sé qué, y nada. Y yo pues empecé a trabajar mucho porque yo decía, bueno, pues a lo mejor y puedo rentar algo, irme yo sola y así. Pero ya después empecé a ver a mi hermano menor y yo dije, es que yo no me puedo salir de aquí. O sea, yo tengo que ser al costal de papas de mi hermano o mínimo hacer algo por él cuando mi mamá lo descuida, porque había veces que mi mamá, por ejemplo, no sé, era un lunes en la tarde y se empezaban a pelear. Y luego mi papá en el teléfono con la mujer y mi mamá enfrente de él. Y luego le decía, este, no sé, oye, ¿me acompañas a mi mamá? Oye, ¿me acompañas a, no sé, a tal mandado mañana? Y ya mi mamá, no, porque voy a trabajar.
Y luego ya, ay, ¿tú me puedes acompañar? Así, o sea, un cinismo extraordinario. Nosotros ahí, o sea, de verdad. Y en una ocasión, mi mamá, me acuerdo que se mete a mi cuarto y me dice, toma, te doy 500 pesos para que mañana lleves a tu hermano a la escuela antes de irte tú a la escuela. Y porque yo tengo que irme con tu papá porque si no se va a ir con la mujer esta. Así. Qué Y yo paciencia de estaba así, andarlo o sea, cuidando. Ay, yo no. de verdad en mi cabeza era como, o sea, esto es real, o sea, Oye, pero tu ¿de mamá qué se era trata? maestra. ¿Cómo cuidaba todo el tiempo a tu papá para que no viera a la mujer? ¿Qué hacía? No, mi mamá es secretaria en una escuela. Ah, ok, secretaria. Es secretaria, pero pues es que ella en su trabajo es como que tiene que hacer ciertas cosas y se puede salir y luego Ah, ok. regresar y así. Y como tiene mi hermano pequeño, su jefe le daba muchos permisos de que las juntas, de que ir por él y así. O sea, como que en ese sentido no tenía como muchos problemas. Creo que su jefe también era como que, bueno, creo que su jefe era como papá soltero, entonces él como que entendía ciertas cosas. Ah, ok. Entonces, pues sí, ella como que tenía la tarjeta esta de que por mi hermano, pero pues la verdad lo hacía por mi papá. Ujú. Entonces, o sea, pasaba muchas veces esto. Entonces yo empecé a llegar súper tarde a la escuela y de verdad todos los maestros me empezaron a odiar, así, o sea, porque era como que la típica que llegaba tarde, que llegaba súper cansada, o sea, parecía que me había puesto una peda antes. Y los maestros, o sea, yo empecé a tener muchísimos problemas. Le digo que reprobé 2 materias, me tuve que cambiar de salón. Una maestra me dijo que era una persona súper problemática. O sea, fue terrible, terrible, terrible. Este, y no sé, yo al final decidí terminar la carrera porque dije, y me costó mucho adaptarme a cambiarme de salón, encontrar equipos para los trabajos. Dije, si me salgo y vuelvo a entrar menos, o sea, va a ser muchísimo más difícil. Entonces dije, no, ya, de una vez hago lo que pueda, agarro el título como pueda y ya está. Entonces, la verdad ahí también fue como que sentía súper feo porque a lo mejor los maestros me hubieran entendido, pero yo no les podía decir porque mi mamá trabajaba en la universidad en la que yo estaba estudiando. Oh. Uf, O sea, yo no les podía decir lo que estaba pasando en mi casa. ujú. Pues mantener la apariencia que todo Pues bien. sí. Oye, tú, nos mencionaste que, bueno, obviamente todo esto te llegó a afectar tanto que no sé si actualmente, pero mencionaste que, que tenías depresión y Ujú. que no podías am, andar caminando porque sentías que te perseguían y todo eso. ¿Todo eso por qué? ¿Por la misma ansiedad de todo lo que viviste? Sí, pues bueno, ahorita llego a ese punto. Cuando, cuando yo iba a terminar la universidad, tenía tenía como, creo que era como lo de las fotos que te toman y tenía que llevar el dinero en efectivo. Y yo estudié algo relacionado con la computación, entonces yo siempre llevaba mi laptop. Afortunadamente ese día no llevaba mi laptop a la escuela, pero yo iba caminando hacia un banco para hacer un retiro sin tarjeta y eran como las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro. Yo la verdad iba horrible, o sea, yo iba con la chamarra más fea que me encontré, el pantalón más feo que me encontré porque pues iba a la escuela. No traía, nada más traía mi teléfono de valor y ya. No traía cartera, no traía nada porque pues iba a hacer un retiro sin tarjeta y todo mi dinero estaba ahí, o sea, no necesitaba nada. Y creo que solo iba pues a entregar el dinero y a lo mejor una clase o así. Total que cuando iba para el banco, pasé por un seminario, que ahí fue cuando Diosito me soltó y me arrastró por el infierno. Iba caminando y yo siempre caminé esa cuadra porque por esa misma cuadra yo pasaba cuando iba a la secundaria. Entonces sí estaba sola, pero tampoco es que fuera algo desconocido. O sea, tal vez 15 minutos más tarde hubiera estado un montón de gente caminando por ahí porque era la hora de ir a la escuela. Entonces yo me fui temprano porque iba a ir al banco, empecé a caminar y se acercan unos tipos
Y estos tipos me, se pone uno adelante de mí y otro atrás de mí y me dicen que les diera todas mis cosas. En eso, el morralito que traía lo traía colgado como de lado y se me cae. Y entonces yo me agacho a levantar como las cosas del suelo y cuando me agacho y le entrego mi teléfono, yo estaba como, pues sí, como inclinada y el vato de atrás como que sintió pues mis nalgas y me bajó el pantalón. Y entonces la otra persona le dice, ya déjala, déjala. Y el güey pues no le hizo caso. Entonces me baja el pantalón y me penetra pues, o sea, ¿Ahí en la calle? en la calle, sí, en la banqueta. Ay, cabrón. Y ahí había como, justo donde yo iba pasando, había como un pedacito baldío, era muy pedazo muy pequeño, pero había casas alrededor y enfrente estaba el seminario. Y, y yo estaba como ahí, y entonces yo solo me quedé quieta y no supe qué hacer. Y, o sea, yo la verdad nunca hice, o sea, en mi casa me enseñaron a quedarme quieta porque si no mi papá me pegaba más, mi hermano me pegaba más. O sea, yo solo sabía obedecer. Entonces me hicieron eso. El güey se lleva mi teléfono, dejan mis cosas ahí, lo que poquito que quedó tirado, y se escuchó un carro. Y entonces los güeyes se asustaron y para mí fue súper, súper, súper humillante porque pues venía un carro, iba pasando un carro y vio a una mujer con el pantalón abajo, ahí a media panqueta. O sea, fue como, o sea, fue como que, no sé, o sea, el güey pudo haber pensado cualquier cosa, se pudo haber parado y me hubiera pasado otra cosa a lo mejor. O sea, Tú no estabas sé. En en shock. shock, inmovilizada, no te Sí, me podías quedé así. mover. No, me quedé como así como, no sé si tardé, yo creo que tardé unos 2, 3 minutos y ya me agaché, me levanté de los calzones, del pantalón, agarré mis cosas y seguí caminando y ahí me quedé, o sea, yo reaccioné como hasta las 2 semanas de lo que pasó. O sea, recuerdo que ese día salí, me fui al banco, me fui a la escuela, regresé, pagué un día de natación en un lugar como pues ahí que hay para nadar. Me fui a nadar ese día, fui al siguiente día, traté de hacer como que mi vida normal y hasta que le conté a una de las chavas con las que trabajaba yo en el restaurante. Y ya cuando le conté fue como que dije, ¿cómo que me pasó esto? O sea, como que yo no quería creer. Y fue muy tonto porque si me hubiera pasado, o sea, si hubiera salido embarazada, o sea, lo mejor hubiera sido irme a tomar una pastilla, algo. Pero pues no reaccioné, o sea, no fui muy inteligente y después me fui a hacer un examen para revisar que todo estuviera bien y así. Yo todas las veces que tuve relaciones siempre me cuidé, entonces yo estaba como que me asusté mucho porque fue como toda mi vida me he cuidado para terminar con estas mamadas, ¿no? Yo no le conté a mi mamá, pero en ocasiones le llegué a contar que personas en la calle, pues ya ves, los tipos puercos que pasan por un lado de ti te agarran las Ujú. nalgas o te dan una nalgada o así. Y yo le conté a mi mamá eso como para ver si me iba a creer y me dijo que era una exagerada. O sea, tú contándole así como Este, que tanteándole, a ver si le digo, a ver cómo reacciona. sí, y me dijo que era una exagerada, y decía que a las chavas que les pasaban esas cosas era porque se vestían de cierta forma o así, ¿no? No manches, el machismo. Y yo de El verdad machismo de las mujeres. doy gracias que ese día de verdad yo iba con la peor ropa que me encontré, porque si no tal vez le hubiera creído. O sea, tal vez le hubiera creído que yo lo provoqué, o sea, que fue mi culpa. Y fue como muy, muy feo. Y ya desde ahí como que me empezó a caer el 20 de todo lo que estaba viviendo con mi familia, de lo que, todo, 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 de que estaba sola, de que estaba sola, que no contaba con nadie. Yo para este punto yo ya conocía al que es mi esposo
Él encontró trabajo ahí en Guadalajara. Después yo encontré el lugar para hacer mis prácticas ahí en Guadalajara. Entré pues a la empresa que siempre quise entrar. Me fue súper, súper, súper bien. La primera entrevista quedé, me ofrecieron trabajo como a los 8 meses, me ofrecieron trabajo ya de planta, porque primero eran como mis prácticas. Y estaba pues difícil que te ofrecieran trabajo porque era la pandemia. Y yo rechacé el trabajo y les dije que era porque mi mamá tenía depresión, que yo ocupaba estar con ella y que pues yo no podía seguir en Guadalajara, que no era cierto. La verdad es que yo también a mi esposo le dije que no había quedado, que no me habían dado el trabajo, que yo no era buena, que todo estaba mal y así, porque yo ya no quería salir, o sea, yo me empecé como a apartar, a aislar. Y recuerdo que en la casa que vivíamos había como de esta protección en el patio, como tipo malla o así, como un barandal. Y yo me acuerdo que yo me salía a fumarme un cigarro y volteaba a ver la malla y veía, y yo siempre me imaginaba a mí colgada de ahí. O sea, yo ahí empecé como que con ideas de eso, Suicidas. y con ideas suicidas, pero así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dejé de disfrutar un montón de cosas, dejé de dormir en la noche y dejar de dormir definitivamente. O sea, yo duraba hasta 3 días sin dormir nada, 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 nada más así, o sea, existiendo. Este, y me acuerdo que mi esposo me preguntaba de que si yo ya había dormido y yo le decía que sí. O le decía, no, pero me puse a hacer no sé qué y ahorita me duermo en la tarde y así. Él me empezó a mantener y así, yo dejé de trabajar. Y él siempre me apoyó. Después él encontró trabajo acá en Estados Unidos y yo volví a intentar buscar trabajo en la ciudad donde vivía y estuve trabajando 4 meses, pero yo seguía muy deprimida, muy, muy deprimida. Este, Estuve ahí y cuando nos vinimos para acá, para Estados Unidos, yo me empecé a deprimir todavía más y me empezaron a dar como que me empezaba a dar miedo estar sola. Yo escuchaba ruidos, de repente hay cosas que no recuerdo, pero mi esposo llegaba a la casa y me encontraba abajo de la mesa o me encontraba abajo del escritorio yo hecha bola o en el closet. Pero a esta no le habías dicho todavía. ¿A él no le habías contado o sí ya sabía? No, solamente le decía que me sentía triste, pero tampoco como nada tan extremo. Y cuando te encontraba ahí abajo Y de la mesa y eso, ¿qué le decías? pues me decía que qué tenía y le decía, ay, no sé, estaba limpiando o ay, no, pues ¿Y sí te creía? nada. Sí, es que no me encontraba llorando ni nada, solo era como, pues no sé, o sea, tal vez se le hacía raro, es que también él tiene déficit de atención, entonces es como le dices que no pasa nada y para ella está bien, o sea, Ah, es ok. como así. Este, y entonces así empecé a deprimirme así muchísimo, este, y después empecé a buscar como métodos como pues para hacerlo, ¿no? Como que cuál era como el menos doloroso, cómo hacer como que nadie saliera culpable, porque tampoco quería como que le echaran la culpa pues a él, o si lo hacía en México, pues que pensaran que mi familia, o así. O sea, fue como que ya no me importaba. O sea, ya no quería estar sintiendo lo que estaba sintiendo, ya no quería sentir tanto miedo. Siempre estaba pensando que alguien estaba dentro de la casa y yo escuchaba a las personas, o sea, yo escuchaba literalmente como alguien entraba y me quería hacer daño, siempre, 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 que había alguien escondido, o sea, y era todo así súper loco. En una ocasión, estaba cocinando, estaba sola y de repente escuché un ruido y en la entrada de la casa hay como un cuartito donde se guardan los trapeadores y eso, y yo estaba segura que había alguien ahí y yo traía un cuchillo porque estaba cocinando. Y me acuerdo que quise caminar porque yo estaba como que cansada. Yo decía, ya voy a matar a este güey que me está persiguiendo. O sea, yo ahorita lo escucho y se me hace una tontería, pero en ese momento para mí era real. O sea, para mí,
Lo 100% segura escuchabas, lo escuchabas. Sí, o sea, yo estaba súper segura que había alguien ahí. Y de repente empecé a caminar, me congelé de miedo y me hice pipí. O sea, me hice pipí en la ropa de tanto miedo que tenía. Y, y fue como que ni siquiera, a pesar de haberme hecho pipí, fue como que reaccioné por el agua, no sé, nada. O sea, me quedé así. Este, mi perrita empezó a ladrar porque yo estaba como que muy nerviosa y como que ella también se empezó a poner nerviosa y empezó a ladrar hacia la puerta. Este, no sé, pues no sé, pasaron unos minutos, me calmé, se me fue eso de la cabeza y me fui y me cambié y volví a la cocina como si nada. O sea, de verdad yo estaba súper loca, o sea, de verdad hacía cosas sin sentido, o sea, sin sentido. Siempre estaba pensando que mi esposo iba a tener un accidente, o sea, cuando salía a trabajar, que en la carretera iba a tener un accidente y que yo me iba a quedar sola, y ya no lo iba a tener y que toda su familia, o sea, yo siempre estaba pensando como cosas terribles que iban a pasar. Y, y entonces de ahí empecé a tener problemas de salud. No sé qué cosas me dijeron del cortisol y no sé qué tanto, pero me empezaron a salir ronchas en todo el cuerpo y se iban y volvían y se iban y volvían. Empecé como a sangrar para ir al baño, tenía muchos problemas intestinales, me empezaron a salir un montón de granos en la frente, seguía días sin dormir, o sea, todo mal. Y en ese momento mi esposo le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a México porque yo ya no puedo, o sea, yo necesito como que estar con mis amigas, como con mi círculo seguro, porque yo ya estoy muy mal. Y él me dijo que estaba bien. Él pues tiene como la posibilidad de trabajar como home office. Entonces nos fuimos a México y nos quedamos 4 meses allá. Y en ese tiempo yo, de dormir en mi casa, me la pasaba llorando. O sea, yo me sentía súper mal. Los únicos que me hacían sentir un poquito mejor era mi hermano menor, que iba y se metía a mi cama y se dormía conmigo. Iba y me platicaba cómo le fue en la escuela, mi sobrino. O sea, siempre como que ellos eran los que me levantaban un poquito el ánimo. Pero yo siempre seguía con las ideas de, pues, de acabar con mi vida. O sea, yo ya no quería. Y yo trataba como de hablar con mi mamá de todo lo que había pasado. Para esto ellos ya, en el tiempo que me fui, ellos dijeron como si nada. Como habían seguido Este, todo el tiempo sí, pasado. ajá, pero hasta ese punto, o sea, ya en ese momento mi papá ya se había dejado con la tipa esta. Cuando yo hoy me vine para acá, para Estados Unidos, mi papá ya se había dejado con la señora. Pero eso pasó cuando yo ya no vivía con ellos. Entonces, pues a mí me daba mucho miedo como la dinámica de estar ahí en casa, pues. Pero pues la casa de mi suegra no es muy grande, entonces mi esposo y yo nos quedábamos en casa de mi mamá. Yo me quedaba en casa de mi mamá y mi esposo en casa de su mamá, porque mi papá no dejaba que mi esposo se metiera a mi casa, porque como él y yo no nos hablábamos, Ah, entonces mi papá no dejaba que él entrara a la casa y mi mamá lo apoyaba. Entonces Lo que tú digas, mi amor, yo, todo lo que tú digas, claro que sí. y era súper feo porque mi mamá de repente necesitaba dinero, necesitaba algo y siempre se lo pedía a mi esposo. Y mi hermano metía mujeres a mi casa como cada fin de semana había alguien diferente en mi casa, pero mi esposo no podía entrar a mi casa. O sea, o sea, no había coherencia en nada de lo que hacían en ese caso. O sea, de verdad era un pinche caos todo el tiempo. Pues totalmente machista, ¿no? O sea, una convivencia totalmente machista. Totalmente Me acuerdo machista. que el cumpleaños de mi hermano menor, mi mamá hizo su fiesta de cumpleaños como a las 9 de la mañana, porque en ese tiempo mi papá ya volvió a trabajar. Entonces ahora mi papá estaba trabajando y podía entrar mi esposo a la casa. No O a más. sea, las mi 9 mamá de la nunca tuvo, mañana, la sí, o fiesta. sea, eran unas ridiculeces así terribles. Y entonces ahí fue como que yo me di cuenta, a mi mamá no le importa que mi esposo entre, o sea, mi mamá no tiene ningún problema. Mi mamá lo hace por mi papá, o sea, Ajá.
Entonces, y eso empezó a pasar así muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues ahorita ya nos hablamos, este, nos empezamos a hablar, nunca tuvimos una conversación así como de aclarar todo. Literal fue a su manera de hacer como que nada pasó. Al principio mi abuelo paterno me aplaudía que no le hablaba y me decía, qué bueno que hiciste eso porque él hace como que nada pasó y él cree que no hubo consecuencias de lo que pasó y qué bueno que estás haciendo eso. Pero después toda la familia era como, es que cómo no le vas a hablar a tu papá, es tu Es tu papá. papá. Ujú. Después de todo es tu papá. que- Sí. A pesar de todo. Y como hijos es terrible porque yo, o sea, yo en mi boda, mi papá no estuvo en mi boda. Y fue como un día que soñamos toda la vida cuando teníamos una buena relación, de que vamos a bailar esta canción en la boda, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, yo en mi boda tenía miedo que ni siquiera fuera mi mamá. O sea, yo me la pasé súper mal en mi boda. No, o sea, en mi boda no, sino que los días anteriores, porque yo no sabía si mi mamá iba a ir. Le tuve que pedir a uno de los hermanos de mi mamá que si por favor podía ir porque yo no sabía quién me iba a entregar. O sea, yo estaba súper triste. Invité a mi hermano mayor y me dijo que él no iba a ir porque como no iba a ir mi papá, él no, no quería. O sea que todo se concentraba en el papá. En el O sea, papá. a pesar de lo mal que actuó y de lo mal que se portaba, de todos modos, tu mamá y tu hermano seguían, A lo que tu papá te dijera. sí, a lo que él dijera. Ay, güey. Y entonces, pues te casaste y todo salió bien en Sí, no, la cierta verdad, forma. O sea, sí, no, o sea, yo creo que no yo sé ahí de dónde me tengo, salió mi esposo. yo ahí tengo la duda. Cuando ya tenías esos pensamientos de acabar con tu vida, ¿era antes o después de casarte? Antes de Antes tu y boda. después. Ah, ok. Durante todo ese Ya, tiempo ok. lo O sea, te estuviste. casaste, pues ahí todo eso, pero tú todavía tenías esos pensamientos. Sí. ¿Y en qué Yo momento dejé lo de. hablaste o no lo hablaste todavía? Sí lo hablé con él. Le digo, cuando nos fuimos a México, empecé a tomar con terapia con psiquiatra, con psicólogo. Me empezaron a dar medicamento para los problemas intestinales que tenía, para las ronchas que me salían. Este, y me empezaron a dar medicamento para dormir. Y la verdad, mucha gente sataniza el medicamento, pero de verdad ya cuando estás tan mal, es una maravilla. O sea, porque se te olvida lo que es descansar, se te olvida saber qué es no estar pensando todo el tiempo en tonterías. Y mucha gente dice que te trae como zombie, que no sé qué tanto, pero es o te trae como zombie o te matas. O sea, y solamente es en lo que tu cuerpo se acostumbra a que todo está bien, a que no va a pasar nada, a que no es que te lo vayas a tomar toda la vida, o sea, es solamente un tiempo para que tu cerebro recuerde que no está bien estar así, que se puede dormir, que no va a pasar nada. Yo, como a los 3 meses de mi tratamiento, fue cuando empecé a sentir cambios y fue como, ok, no hay nadie atrás de la puerta. Ah, mira, no hay nadie debajo de la cama. Ay, mira, el ruido que se oye es el aire golpeando la ventana. Ah, o sea, todas esas cosas. Y era como, yo solita en mi cabeza era como, ay, sí, la pastillita está atrás de mí y me está cuidando que no venga alguien y me haga daño. Y ahí fue cuando empecé a caer en cuenta de lo loquita que estaba, de que ya estaba como que cayendo en razón. Yo estuve tomando mi medicamento como 8 meses. Estuve primero 6, lo dejé y tuve una recaída horrible. O sea, ahí sí, me acuerdo que me despedí de mi esposo, o sea, hablé con él y le dije que yo no sabía cuándo, pero que yo quería que él no pensara que, que él no pensara que era por él, que él no había hecho nada, que no me había ayudado, que no había sido por nada de lo que él había hecho, que él había hecho todo lo que estaba en sus manos, pero que mi vida y su vida no eran iguales, que la vida que él tenía, la familia que él tenía, las personas que lo esperaban, los amigos que lo querían, todo
el trabajo que tenía, todo era su vida y que su vida fuera tan bonita no quería decir que la mía era igual de bonita, aunque estuviéramos viviendo juntos. Que yo me sentía muy mal por todo lo que había vivido, que me sentía sola, que no podía fingir que no tenía una mamá, que no podía fingir que no tenía un papá, que no podía seguir fingiendo que no me había pasado todo lo que me había pasado y que yo ya estaba muy cansada, o sea, que yo ya, de verdad que hasta, no sé, estar en el, no sé, tomar un vaso de agua y que estuviera muy fría y que me sintiera como que frío aquí en el cerebro, hasta eso me daban ganas de matarme. O sea, ya de verdad, yo ya no tenía tolerancia de nada. O sea, ya todo me hacía daño, todo me molestaba, todo era como que estaba de más. O sea, yo ya para qué estoy aquí si nada de lo que está aquí me gusta, o sea, así. Y me acuerdo que no, pues imagínense, ¿no? Mi esposo se puso muy mal, o sea, me dijo, o sea, él se puso a llorar y me dijo que le dijera que podía hacer, que como que él no podía hacer nada, que él estaba haciendo todo para darme una vida buena, que porque yo no podía continuar. Y creo que eso fue como una de las cosas que más me ayudó, que fue como darme cuenta que a lo mejor mi familia no, pero mi esposo sí. O sea, que a lo mejor yo me sentía sola, pero ya mi nueva familia era mi esposo. O sea, ya lo que había dejado era, pues era cosa del pasado y yo ya no lo iba a resolver y ya lo que aguanté lo aguanté y ni modo. Este, y pues sí, o sea, eso fue este año y volví a tomar mi tratamiento otra vez. Fueron ya 3 meses, pero fueron dosis muy bajitas hasta que ya fue cero. Y, perdón, no este año, es que va empezando el año, fue el año pasado. Y hasta, yo creo que como agosto del año pasado, como que dejé de pensar en todo eso, como que empecé a vivir diferente, no sé, poco a poco dejé de tener miedo, empecé a descansar, mis niveles de ansiedad bajaron, me empecé a alimentar mejor, me empecé a levantar de la cama, porque pues, tampoco me levantaba mucho de la cama, y como mi esposo es como, o sea, a él no le importa como, o sea, a él no le importa que la casa esté limpia, literalmente. No me anda exigiendo como, ay, ya sé, esto, haz el otro. Yo soy muy exigente con eso, pero a él no le importaba. Entonces, él se compró un robot que barriera y que trapeara y que la Ay, qué máquina que lava los chido. trastes, Yo quiero uno así. y que la máquina que lava los trastes y que la lavadora y que la que seca la ropa. O sea, él nunca me reclamó nada de eso, pero yo sí me sentía mal por no hacerlo, porque era como, Ujú. no estoy trabajando, pero tampoco estoy haciendo nada aquí, pero tampoco tengo ganas de hacer nada aquí. Y había días que me levantaba y hacía así como que limpieza profunda, pero luego me perdía otra vez unas 2 semanas y así me la pasaba. Y de repente empecé a estar bien y empecé a estar bien y empecé a estar bien hasta el día de hoy que la verdad soy otra persona, o sea, no me reconozco, no sé qué, no sé, o sea, no sé qué pasó, pero creo que él fue como de las cosas o sea, darme cuenta que le estaba haciendo mucho daño a él, que no iba a resolver nada con irme, al contrario, porque a lo mejor y a él le iba a causar algo. Porque ahora sé que, o sea, no es que no lo supiera, pero ahora estoy segura que yo soy como un papel importante en su vida y que el hecho de que yo estando viviendo con él me hubiera hecho daño, pues a él le hubiera dado para abajo. Claro. Pues bueno, ya estás bien. Ahora, pues digo, no fue hace, dices el año pasado, hasta el año pasado ya como que aterrizaste, como que ya viste, pues que, pues lo mal que te tocó vivir, pues no lo vas a cambiar, no se va a cambiar. La relación con tus papás ahorita cómo está, o sea, nomás es hablarles y ya, o sea, no es como que quiero ir a Es, verlos, como que cosas así, pues no, ¿verdad? no, o sea, la verdad ni siquiera los extraño, o sea, a veces extraño a mi hermano menor y a mi sobrino, este, no odio a mi mamá ni a mi papá ahorita, pero es una relación cordial, pues.
Pues lo más sano, sea, qué bueno que tienes así como que, sí. pues ya su relación tóxica no quiero que me esté causando más estragos en mi vida. Pues ahí dices que ya no eres religiosa, pues así que, pues que el universo las cuide. No, pues sí. Qué bueno que pues se llegó a un buen final, Final, a un buen ajá. final, porque Bueno, o Estuvo sea, muy para duro. ti. Estuvo sí, muy claro. duro. Un buen final para ti, que tú te diste cuenta de que, pues sí, precisamente lo que habías vivido es pasado y el presente, pues es para adelante. Y ahora sí que empezaste a vivir ahora tu vida y como tú lo dijiste, pues sí, tus papás fueron tu familia pasada, pero cuando te casaste con tu esposo, ahora ya empezó a ser tu familia él. sí, y qué bueno que lo Sí. tienes presente y qué bueno que pues ya no piensas o no sé, a lo mejor como un vago recuerdo, ¿no? De todo lo mal que la pasaste, pero pues qué bueno que te acercaste y qué bueno que mencionas lo de que satanizan el medicamento, porque la verdad que sí muchos pensamos, y yo me incluyo, en que Ujú. luego pues se hace adicción y Ajá. cosas así, que no es bueno. Ah, no, adicción no. Son más adictos a estas cosas y no decimos Son nada. peores otras cosas. Pero sí, qué bueno que lo mencionas porque sí, la verdad es de que muchos tenemos la idea, pero es real, o sea, es eso o no, O como ella lo dijo. o no vives. Ajá. ¿Eh? Entonces, pues qué bueno y te agradecemos mucho pues que nos hayas contactado, que hayas tenido pues las ganas de contarnos todo esto. Esperemos que pues a alguien le sirva y aparte de que pues haberlo contado también te sirva un poquito también más a ti de asimilarlo Sí. y de pues ya pasar ese trago, ¿no? Ese trago amargo. Pues te agradecemos mucho, estamos ya en el final. ¿Quisieras agregar algo más? ¿Cómo te sentiste? Mm, Pues me siento como que me quita un peso de encima y también creo que lo que más rescato y que sé que le ha pasado a muchas personas porque una vez lo comenté, puse un comentario en un reel de Instagram de que los papás niegan las cosas y te dicen que las cosas no pasaron y tú te haces el loco. Y tuve como 150 likes y montones de mensajes a mi cuenta privada de que los papás hacen eso. Te dicen, ah, eso no pasó. Y la verdad no miden el daño que hacen al decir, ay, eso no pasó, cuando tú estás seguro que sí pasó. Este, a lo mejor decir sí, sí pasó, pero ya, ¿qué te importa? Creo que eso hace menos daño que decir que no pasó, sobre todo cuando es algo que viviste muchos años, porque ya cuando estás tan mal de tu cabecita, tener esos vacíos en tu cabeza es peor. O sea, si ya de por sí te sientes que estás mal, eso te hace confirmar que de verdad estás más mal. Ujú. Entonces, pues eso. Y pues también a los hijos que estén pasando por eso, creo que en este momento, creo que mi responsabilidad no era mi hermano. Eh, si está dentro de sus posibilidades cargar con sus hermanos, está bien, pero también tenemos que ver por nosotros porque si no también en una de esas quedas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es la relación de tus papás y son los problemas de los papás y creo que no tenemos que involucrarnos tanto porque al final los que salimos perdiendo somos nosotros, ellos van a seguir ahí hasta que se cansen, sin importar lo que los hijos digan, entonces pues eso. Pues muchísimas gracias y gracias que lo compartiste y que bueno, sí, el consejo que das, pues sí, en algún momento cuando pues niños, pues no podemos salir de ese tipo de ola, de ese revolcón que está dando la vida, pero pues sí llega un momento en el que pues hay que salir y hay que no voltear para atrás, ¿no? Te agradecemos mucho. Ver, ¿quieres agregar algo más? No, pues darle las gracias porque se contactó, porque tuvo esa apertura pues de decir, ni los conozco, pero ahí les va mi historia, ¿no? Y Sí, qué chido. pues sí, muchas gracias. La verdad, a todos yo creo que nos dio mucho gusto cuando llegó tu mensaje, porque no nos mandan tantos mensajes como quisiéramos. Y muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Y pues ya saben que pues ahí denle like, compartan el contenido. Ya saben que pues a la distancia también podemos llegar y escuchar sus historias. Así que pues cuídense mucho, trátense bonito. Nos vemos y nos dio mucho gusto conocerte. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Hay Bye. muchas maneras en las que nos puedes apoyar. La principal es de que vayas a patreon.com/hasta-la-riata podcast y te conviertas en uno de nuestros mecenas. Así obtendrás beneficios exclusivos. Suscríbete, deja tu like y déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy y dinos si has llegado un momento a decir, estoy hasta la riata de esto. Adiós. Bye.